Bendiciones, aquí el pastor Carlos Armando en Encuentro de Líderes. El tema de hoy, características de la sociedad posmoderna y su impacto en la adoración y en la evangelización. Primeramente, si usted está disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que me des los 5 estrellas o la evaluación que usted quiera compartir en Apple o donde quiera que esté escuchando. Para mí, el que usted me evalúe y me comente es una bendición, porque así podemos mejorar también en el transcurso de estos podcasts. Saludos a todos los que nos están escuchando en Singapur, en Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico, Irlanda. Es una bendición la gente que se está conectando conmigo, y yo le agradezco que usted saque de su tiempo, de su espacio, para escuchar Encuentro de Líderes. El tema de hoy es un tema pertinente porque vivimos un tiempo posmoderno. Ya el tiempo de lo moderno hace muchos años que pasó. Vivimos tiempos posmodernos y la iglesia tiene que vivir por consiguiente ese tiempo y también evaluar sus actividades para poder ser efectivas en el tiempo que estamos viviendo. Lo primero que quiero definir que es el posmodernismo, y el posmodernismo es el cambio cultural más profundo que hemos vivido en los últimos 500 años de vida. Para entenderlo, tenemos que saber que una cultura se mueve en 4 etapas concéntricas. Por ejemplo, las preferencias personales, pues se refiere a los gustos distintos de cada persona. Se refiere a las costumbres, que se define como la forma de hacer las cosas que las personas tienen en un lugar. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues tenemos unas costumbres, unas tradiciones. En cada país hay unas costumbres. Las preferencias, ¿verdad? Se define también con los valores culturales, que son los valores en los que cree una determinada sociedad. Y también, entonces, cuando hablamos de posmodernismo, hablamos de las 4 etapas concéntricas. También es la cosmovisión, que ahí es cuando se traspasan épocas, fronteras. Son los parámetros más profundos que usamos para interpretar el mundo, la cosmovisión. Cuando una idea llega a nosotros, lo que la acepta o la rechaza son estos criterios: las preferencias personales, costumbres, valores culturales y la cosmovisión. Durante las épocas, históricamente hablando, podemos distinguir 3 sistemas culturales. La época tradicional o la cultura tradicional, está la cultura moderna y la cultura posmoderna. Yo tengo la bendición, yo tengo 44 años, que yo viví parte de la cultura tradicional. Yo viví parte de esa cultura en mi infancia. Vi la cultura tradicional y veo todavía gente marcada en la cultura tradicional. Viví también en mis 44 años el cambio de lo moderno, de lo digital, y la posmoderna, que es la época que estamos viviendo, y quiero definirla. La cultura posmoderna, la razón no lo es todo. De hecho, es imposible que el ser humano llegue a saber lo que es la verdad absoluta. Eso es lo que piensa el posmodernismo, porque no existe. Lo que es verdad para mí no tiene que serlo para otro. Esa es mi verdad y no tengo que imponérsela a nadie más. Eso es parte del pensamiento posmoderno. Y la iglesia, los líderes, los pastores, tenemos que conocer lo que es el posmodernismo. Así que el liderazgo y el posmodernismo tenemos que definirlo, a entenderlo, para hacer una adaptación cultural en lo que es en el trabajo de la iglesia. Porque si yo sé ya que el posmodernismo se define como algo distinto, que ya no es lo moderno, que ya estamos en un tiempo posmoderno, hay que mencionar entonces la iglesia en este asunto, porque los tiempos están cambiando. Por lo tanto, la iglesia no puede quedarse centrada en un pensamiento limitante y sobre todo individualista cuando los tiempos nos mueven a otra dirección. Estoy consciente como pastor que los cambios traen consigo actitudes negativas y de cierto sector, de los tradicionales, y otros que la asimilan de gran facilidad porque están abiertos a los cambios. Charles Humer, que es el libro que yo utilizo para este taller, dice en su libro Liderazgo y Posmodernismo, que las iglesias, los grupos cristianos,
no son entidades aisladas e impermeables. Mire qué tronco de definición. O qué tronco de frase él dice de su libro. Las iglesias, los grupos cristianos no son entidades aisladas e impermeables, aunque a veces lo intentemos. Y también toda nuestra vivencia está siendo afectada. Se refiere a todo este proceso de cambio que estamos viviendo aceleradamente. El texto base que yo quiero utilizar en esta hora es 1 Corintios 9, 19, 23, que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y así consecutivamente Pablo escribe en el texto de cómo él se adapta a las personas para alcanzarles e impactar sus vidas en el nombre del Señor. Así que yo hago una pregunta y te la hago a ti que me estás escuchando. ¿Existe preocupación en la Biblia por la adaptación cultural a los tiempos? Hago la pregunta nuevamente. ¿Existe preocupación en la Biblia por la adaptación cultural a los tiempos? Porque muchos cristianos no lo ven así, porque piensan que la Biblia está más preocupada por cuestiones espirituales y que simplemente lo que hay que hacer es predicar el evangelio, ya nada más. Y este texto nos muestra que sí, la Biblia o Dios está interesado en que usted y yo nos adaptemos y que evolucionemos según las culturas o los tiempos. Ejemplo que le voy a dar: cuando se forma la primera iglesia en los Hechos, en el libro de Lucas, Pedro, que es el pensamiento judío, que todavía está siendo transformado en su pensamiento como seguidor de Cristo, así que él pasó por una transformación, pero todavía estaba siendo procesado en el libro de los Hechos. Y él dice que tuvo una visión donde bajaba un lienzo con animales que para él y su cultura, en su religión, eran impuros. Y Dios le dice en su visión que come y que matara. Para Pedro fue chocante, porque lo que Dios le estaba pidiendo que comiera y matara, en su religión, en su interpretación, en lo que ellos habían pensado que era correcto, ese animal era impuro. Y Dios le dice a Pedro: no llames impuro a algo que yo he santificado. Y yo creo que no hay un mensaje más intencional que el evangelio mismo de Dios, que nos invita a transformarnos. Y yo creo que cuando uno lee el libro de los Hechos y cuando lee el evangelio, la invitación constante es a renovar el pensamiento, a no aferrarte a las tradiciones, porque eso nos aleja de Dios. Digo tradición en el sentido de rutina, de costumbre. Y eso es importante saberlo, porque la rutina nos mata, nos hace tanto daño que tenemos que entenderlo así. Así que la disposición de adaptar nuestra forma de pensar o de presentar el evangelio a la gente que nos está escuchando tiene que ser importante en nuestro ministerio. ¿Cómo adaptamos? ¿Cómo hay una disposición en nuestras vidas para poder transformarla? Mire, Pablo era culturalmente flexible. Se hacía bajo la ley, aunque no era bajo la ley. Se hacía esclavo, aunque no era esclavo. Él se adaptaba a la persona con el propósito de impactar al otro. Pablo no exige a sus oyentes que se adapten a él culturalmente, a la forma en la que él está acostumbrado a pensar. Por ejemplo, ¿cuál fue el choque entre Pablo y Pedro cuando se enfrentan? Pedro quería que la gente se adaptara a él. No, ustedes tienen que judaizarse. Y eso es un problema, porque muchos de nosotros lo que predicamos es eso mismo. Tienen que aceptar como nosotros lo hemos hecho. Y tú tienes que vivir una vida como yo la estoy viviendo. Y no necesariamente tu experiencia con Dios fue la misma o va a ser igual como la que el otro que tienes de frente va a tener. Así que tienes que ser culturalmente flexible. Mire, esto le pasa mucho a las personas cuando se van de Puerto Rico y se van a Estados Unidos a pastorear. Cuando usted es pastor en Estados Unidos,
Allí tiene gente mexicana, tiene gente de otras culturas, de otros países. Y si tú vienes con el legalismo de Puerto Rico, que esto es así, que no puedes hacer esto, que tú eres el diablo, estás diciendo, no vas a ser pertinente a la hora de llevar un mensaje o llevar el evangelio. Así que tenemos que entender que tenemos que ser flexiblemente cultural para poder impactar a otras personas. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las personas. Y usted me va a decir que no, pero es así. ¿Por qué la iglesia no lo hace? ¿Por qué la iglesia tiene tanta rigidez en adaptarse al tiempo? Hablamos idiomas distintos, pero insistimos en que ellos tienen que aprender el nuestro en vez de nosotros el suyo. La razón de la necesidad debe ser sensibles a la cultura. Nosotros, la iglesia, los líderes, tenemos que ser sensibles a la necesidad. ¿Por qué? Porque mientras más sensible a la necesidad y a la gente, va a haber mayor número de ganancias de vidas en tu vida, en tu ministerio. Dice Pablo, para ganar a los que están bajo la ley, lo dice en el versículo 20-21, para ganar a los que están sin ley. Su propósito era ganar vidas para el Señor. Lo que Pablo quiere decir es que en cualquier adaptación cultural del verdadero evangelio es necesario la adaptación si el fin es la salvación de la gente incrédula que no conoce. Ahora te hago la última pregunta. ¿Estás dispuesto usted a realizar cualquier cambio en su forma de pensar, de expresar el evangelio para la salvación de los perdidos? ¿Está usted dispuesto a hacer eso? A renovar su vida, a reformarse. Hoy es 1 de noviembre, este podcast se postea el 2, pero el 31 de octubre nosotros los creyentes celebramos la reforma, y la reforma es transformación. La reforma es constante reformación. Así que yo creo que tenemos que entonces analizar nuestro ministerio. Yo hoy termino con este punto diciendo que la iglesia tiene que adaptarse. La iglesia tiene que vivir una vida para bendecir al otro, no para bendecirnos a nosotros mismos. Yo pienso y creo, profeso con todo mi corazón que Dios es un Dios creativo y un Dios que cambia, es un Dios que no utiliza los mismos métodos para bendecir a la gente. No, cuando digo que no cambia o que cambia, es que no es que cambia su forma de pensar, es que Él cambia los métodos para bendecir a las culturas, a la gente. No porque en Puerto Rico se haga de una manera, yo tengo que hacer lo mismo en otro país, o ellos tienen que hacerlo de la misma manera porque si no es pecado. No, tenemos que aprender a respetar la cultura. Algo que yo he aprendido en la vida como pastor es que las diferencias de cultura, la diversidad de pensamiento nos enriquecen en vez de empobrecernos. Nos enriquecen porque nos ayudan a mejorar el plan de trabajo, nos ayudan a trabajar a pesar de la diversidad. Así que el primer punto, o lo que quiero llevarles en este podcast, es que tenemos que aprender a definir el posmodernismo para poder ser efectivo en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos tan complicados. La iglesia está siendo llamada a conocer el posmodernismo para poder ser efectivo ante los tiempos difíciles. El próximo lunes te espero para definir las características de la posmodernidad. Vamos a hablar cuál es la visión de la iglesia y cómo la movemos a nuestros tiempos. Es importante. Y cerramos este taller o este encuentro sobre las características de la sociedad posmoderna y su impacto en la adoración y en la evangelización. Tu pastor Carlos Armando, en el encuentro de líderes. Dios te bendiga.